Hola, hola. Buenos días a todos, buenas tardes en donde estén. Bienvenidos a este webinar presentado por Abelard y Castillo, consultores asociados y promocionado por IDC. Primero que nada, queremos darles las gracias por estar aquí, por darnos un ratito de su tiempo para escuchar este contenido y agradecer a IDC por darnos este espacio y colaborar con nosotros promocionando este webinar. Yo soy Jennifer Bonilla, me presento. Yo soy experta en temas de comunicación corporativa, relaciones públicas y marketing, con experiencia en México, España y varios países de América Latina. Hoy les voy a presentar a los invitados que tenemos el día de hoy. Nuestra invitada especial es Marianela Castells. Les voy a hablar un poquito del currículum de Marianela, aunque tiene como bastante experiencia en este tema, entonces queremos tocar los puntos más importantes. Marianela es venezolana. Tiene una carrera como químico inmunóloga y una maestría y doctorado en ciencias naturales, junto con una especialidad en inmunología en Francia, ambas. También cuenta con un postdoctorado de la Universidad de Western Australia y es fundadora de la Cátedra de Inmunología y del Laboratorio de Psiconeuroinmunología de la Universidad Central de Venezuela. También es fundadora y directora de la Asociación Civil Creando Salud, así como fundadora de MIA Evolution, fundadora y actual presidenta honoraria de la Asociación Venezolana de Psiconeuroinmunología y miembro de la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunoendocrinología, lo dije bien, como miembro honorífico, entre muchas otras cosas que después les invitaremos a visitar sus redes sociales para conocer un poquito más de ella. También es autora del libro Inmunoalfabetízate y toma control de tu salud, que lo súper recomendamos, lo encuentran en varias librerías y tiendas en línea. Bienvenida, Marianela, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Y gracias. Les presento también a José María Abelard, fundador y director general de Abelard y Castillo Consultores. José María tiene más de 35 años de experiencia en temas de relaciones industriales, relaciones laborales, desarrollo organizacional, gestión de talento, competición, beneficios y derecho laboral. Él tiene la carrera en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana en México y además también es licenciado en Derecho por la misma universidad. Después de muchos años de experiencia en diferentes corporaciones de todos tamaños, se ha dedicado también en paralelo a la consultoría, sobre todo en temas de derecho laboral y recursos humanos, y tiene varias certificaciones, entre ellas es coach ejecutivo y tiene la certificación de Six Sigma Black Belt. Muchas gracias, José María, por acompañarnos hoy. Es un gusto estar aquí, Jenny. Primero que nada, agradecer a nuestros socios y amigos de IDC. Siempre es un gusto participar y colaborar en los desarrollos que hoy día ofrecen para todo el auditorio. Obviamente a nuestro auditorio y principalmente, Marianela, es un gusto que nos acompañes a Jenny y a un servidor en este programa, ya que el desarrollo de las metodologías que llevas a la práctica hoy día a través de la institución que has fundado, brindan una serie de alternativas interesantes sobre algo que en muchas ocasiones perdemos de vista, que en primer lugar es nuestra salud y el cómo se articula nuestra salud con nuestros estados emocionales. Y bueno, el ambiente laboral es un escenario crítico en este tipo de esquemas. Entonces, bienvenida, es un gusto y que podamos compartir con nuestro auditorio, que es el objeto principal de estas reuniones y estos materiales que aquí procuramos desarrollar, son para el uso y el conocimiento de todas aquellas personas que, como nosotros, nos encontramos en una época muy complicada, con mucho miedo, con una serie de circunstancias dramáticas que no nada más abarcan el espacio de la enfermedad en sí, sino todos los colaterales que han ido creciendo al paso de estos ya casi un año de encontrarnos con la pandemia y que requieren de un montón de escenarios de contención, de efecto emocional, y que al final de cuentas también afecta a la salud. Entonces, parte fundamental que queremos compartir es cómo estos contextos pueden ser revalorados y manejados de mejor forma, pero
obviamente en nuestros centros laborales, en cómo desempeñamos nuestro trabajo y qué hacer y cómo hacer para que este factor emocional, esta situación psicológica, no nos atraiga un perjuicio, sino al contrario, ayudarnos a fortalecer a nuestros empleados, nosotros mismos, en nuestro entorno laboral, una herramienta que nos permita estar más saludables, estar mejor preparados, tener un mejor sistema inmunológico para enfrentar estas enfermedades. Marianela, es un gusto tenerte aquí y bueno, adelante. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al señor Avelar, a su compañía Avelar y Castillo y a ese excelente equipo de colaboradores que tienen que me van a permitir esta tarde compartir con ustedes lo que ha sido mi actividad profesional en los últimos 25 años. La psiconeuroinmunología estaba en el centro de mi actividad profesional a todos los niveles, primero en el ambiente universitario, de docencia, investigación, producción de conocimientos, pero también como apoyo psicosocial en programas para personas con enfermedades de alto riesgo, en diferentes instituciones, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, hospitales, universidades, empresas también, y que nos ha llevado pues hasta el día de hoy, donde hemos fundado entonces ahora el movimiento de inmunoalfabetización, cuyo tema central pues son los cursos de inmunoalfabetización que ya iremos explicando a lo largo de esta charla. Gracias, Jennifer. Déjame debe estar aquí. Ok. ¿Se ve todo? ¿Está bien? Okay. Sí, sí vemos. Okay. Gracias por tu bonita presentación y yo quiero continuarla en una forma un poco más personal. ¿Cómo pues en mi carrera profesional pude estar durante muchos años solamente en el ambiente universitario, en el ambiente de investigación y la docencia, y que me llevó de repente pues a salir de ese ambiente e ir más al encuentro con la gente cuando descubrí la psiconeuroinmunología y cómo la descubrí. La descubrí a partir de una enfermedad pues que me produjo una anemia. En 3 días tenía la hemoglobina en 7, en una semana me estaban operando y resultó que tenía 3 grandes fibromas que habían hecho nido en mi útero. Y cuando salí de la operación estaba bien, pero todavía en la clínica tuve un insight, tuve una intuición de que esos fibromas que no estaban allí 10 meses antes, porque me había hecho mi examen ginecológico anual, era debido a un evento estresante que yo había vivido con mucha frustración, con rabia, con victimización, con sufrimiento y en algunos momentos hasta con desesperanza. Entonces yo en ese momento tuve la certeza de que esos fibromas eran el producto de eso que yo había vivido. Hasta ese momento pues ni siquiera sabía lo que era la relación mente-cuerpo, nada que no me lo demostraran científicamente, pues yo lo creía. Así que cuando salí de la clínica empecé a investigar si realmente eso que yo había sentido tan vívidamente realmente tenía un fundamento científico, y así fue como descubrí la psiconeuroinmunología. Así que la primera, empecé a vivirla y experimentarla en mi vida personal, lo cual pues redundó en que yo pudiera manejar ese evento estresante que evidentemente me había suprimido la respuesta inmune, y era por eso que habían aparecido esos fibromas. Pero pude de alguna manera, gracias a la psiconeuroinmunología, insiste, hacer cambios profundos, hacer cambios de creencias, hacer cambios de pensamiento, a manejar la flexibilidad, a encontrarme con mi resiliencia, que es la capacidad de afrontar eventos adversos y salir más bien transformado y empoderado de esas situaciones, e inclusive mi capacidad de reinventarme, porque mi profesión tiene como dos etapas separadas muy claramente. La primera en el ambiente de la oncología, inmunología tumoral y la inmunología parasitaria, y a partir de ese momento dejé absolutamente todo eso, en lo cual era muy exitosa,
para emprender desde cero lo que tenía que ver con la psiconeuroinmunología. Así que quiero explicarles qué es la psiconeuroinmunología y qué es ese conocimiento que realmente, producto de los 25 años de trabajo que hemos hecho a todos los niveles, hemos encontrado que transforma a la gente y que realmente pues es muy, muy importante para las personas que nos han seguido o han estado en nuestros cursos, nuestros programas, etcétera, en nuestros libros. Psiconeuroinmunología no es otra cosa que el haber demostrado científicamente que el sistema nervioso central, es decir, nuestra mente, nuestra psique, el sistema endocrino que produce las hormonas y nuestro sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, el que nos protege contra patógenos y contra células tumorales, mantiene un diálogo bioquímico permanente entre estos tres sistemas. Estos tres sistemas se comunican permanentemente entre sí. No ocurre nada en uno de ellos que los otros dos no lo sepan inmediatamente. Me gusta decir que son los grandes chismosos del organismo, ¿ok? Entonces, esa comunicación se realiza a través de moléculas de la información. El sistema nervioso central, esas moléculas de la información las llamamos neurotransmisores o neuropéptidos, los endocrinólogos las llaman hormonas y nosotros los inmunólogos las llamamos citoquinas. Entonces, dicho esto, el sistema inmunológico es un pilar fundamental en la salud del cuerpo. Es el que nos protege contra enemigos externos y enemigos internos como las células tumorales, patógenos como bacterias, hongos, parásitos y también virus. Esta pandemia es un ejemplo del protagonismo que ha jugado el sistema inmunológico. Prácticamente el sistema inmunológico lo hemos encontrado a través de todo el camino y desarrollo de la pandemia. Desde los primeros momentos, cuando se pudo determinar que aquellas personas que tenían buenos sistemas inmunológicos, la enfermedad era leve o intermedia, pero nunca en la forma severa, que solamente aquellas personas que tenían, que eran mayores y que tenían enfermedades concomitantes con sistemas inmunológicos debilitados, eran los que sufrían las formas severas de la enfermedad. Las encontramos en el tratamiento con la aplicación de sueros con anticuerpos de pacientes recuperados que los aplicaban también en personas con formas severas. Lo encontramos en las pruebas diagnósticas. Todo el mundo hoy habla pues de la prueba del PCR o del antígeno, esa es una prueba inmunológica, y por supuesto a todo lo largo del proceso de vacunación. Si no existiera el sistema inmunológico, pues no podríamos vacunar. Así que el sistema inmunológico en este momento, pues la gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene para la salud y para el control de esta pandemia, y está en la base de lo que es la salud y la enfermedad. Sin embargo, lo que nos reúne esta tarde probablemente no es esta información tan científica sobre esta comunicación y este lenguaje entre los tres sistemas, sino esto que está aquí arriba, como factores de orden psicosocial, factores de estrés emocional y físico y factores de comportamiento, todo ello procesado por el sistema nervioso central, va a influir de una manera directa sobre el sistema inmunológico y por lo tanto sobre la salud o la posibilidad de recuperación en caso de enfermedades. Así que nos queda claro, y esto fue exactamente lo que yo viví con un estrés crónico vivido con esas emociones, las cuales mencioné, las cuales mencionó el señor Avelar, de todo lo que está viviendo pues la humanidad en general, y un sector muy particularmente golpeado, por supuesto, ha sido el de los trabajadores, de los colaboradores, que además han recurrido en algunos casos a formas de comportamiento como el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la violencia. Ya aparecen numerosos trabajos sobre la violencia intrafamiliar, producto del confinamiento en el hogar, y estas nuevas formas pues de vivir que hemos desarrollado a partir de la pandemia. Estas son nuestras bases científicas y esto es lo que nos permite proponer un movimiento de inmunoalfabetización y nos permite proponer un aula de inmunoalfabetización, especialmente en este caso dirigida pues a colaboradores y trabajadores de una empresa. ¿En qué consiste entonces el movimiento de inmunoalfabetización? Consiste en dotar a las personas de una información que a medida que la van adquiriendo van transformando en conocimiento,
para el cuidado y protección y prevención de su salud o para jugar un papel protagónico en su proceso de recuperación. En este enfoque, el sistema inmunológico está en la base, por eso se llama inmunoalfabetización, porque las personas tenemos que saber que nosotros somos los directores de nuestra orquesta inmunológica. Nosotros, con nuestros marcos de creencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras formas de afrontar los eventos estresantes, nuestra satisfacción con el trabajo, nuestras relaciones interpersonales y hasta nuestra espiritualidad van a tener una incidencia directa sobre la calidad del sistema inmunológico y por lo tanto sobre la salud. Así que este es nuestro marco de acción. Nosotros le decimos a las personas, en este momento pareciera, y una de las cosas que más ha dañado la psique de la humanidad es esta falta de control. No tenemos en este momento control sobre nada de lo que ocurre afuera, si llega la vacuna, si no llega la vacuna, si las variantes aparecen todos los días, o sea, no tenemos control cuándo vamos a regresar a una cierta normalidad. Pero sí tenemos control sobre nuestro sistema inmunológico, sí tenemos control, lo vamos a ver dentro de un ratico, sobre nuestros genes, sí tenemos control sobre la manera como conectamos nuestras redes neuronales, y eso precisamente es lo que aprendemos en un curso de inmunoalfabetización. Vamos a hablar de uno de estos aspectos que toca el aspecto estrés y emociones, y vamos a hablar concretamente de él. Este señor que está aquí es Hans Selye, fue el que acuñó el término de estrés cuando él se dio cuenta que animales de experimentación, cuando eran sometidos a un estímulo que ponía en peligro su sobrevida, desarrollaban una respuesta de lucha y huida, y eso producía cambios fisiológicos sumamente rápidos en el organismo del animal. Nosotros vamos a dar una definición desde la psiconeuroinmunología. Estrés es una constelación de eventos que comienza con un estímulo estresor que precipita una reacción en el cerebro, percepción, fíjese que está subrayada en rojo, la cual subsecuentemente activa sistemas fisiológicos en el cuerpo, que es la respuesta de estrés. Lo que activa la respuesta de estrés no es el estresor, sino la percepción que nosotros tenemos sobre ese evento estresante. Y esto es muy importante, porque además eso es lo que activa estos sistemas fisiológicos. ¿Cuáles son? Cuando una persona está en ese momento de sobrevida, en esa respuesta de lucha y huida, ¿qué cambios van a ocurrir en el organismo? Va a ocurrir una dilatación de la pupila que les va a permitir ver mejor el panorama en el cual se encuentre, sus posibilidades de salvación. Se va a cortar el flujo salival, porque no es el momento de comer. Entonces todo aquello que no es necesario, pues inmediatamente se corta para dejar la energía para lo que es necesario en ese momento, que es la sobrevida. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria, y muy importante, va a haber una redistribución del flujo sanguíneo, porque ¿dónde es que yo necesito en ese momento más la sangre? La voy a necesitar en los músculos de las extremidades y de los brazos. Voy a necesitar esa sangre en el corazón y voy a necesitar esa sangre en el cerebro. Entonces, por eso es que el estrés crónico, por ejemplo, afecta tanto todo lo que tiene que ver el aparato digestivo, porque cuando esto ocurre solamente por minutos, por 1 hora o 2 horas, pues no pasa nada. Pero cuando nosotros tenemos un estrés crónico y permanentemente estamos enviando la sangre hacia donde debe estar, cuando supuestamente estamos en un estrés crónico y la gente lo vive de esa manera, dejamos a las vísceras desprovistas del oxígeno que lleva la sangre, y entonces, por supuesto, esas actividades del aparato digestivo no pueden ser realizadas correctamente. Entonces surgen las úlceras, el colon irritable, las enfermedades intestinales crónicas. O sea, fíjense cómo simplemente analizar el mismo hecho de un evento estresante, ya podemos ver cómo eso puede causar enfermedad, en este caso en el aparato digestivo. La respuesta fisiológica produce la liberación de neurotransmisores y hormonas
que son los mensajeros entre el cerebro y el resto del cuerpo, esta es una respuesta adaptativa a corto término. Es bueno que podamos dar una respuesta de este tipo cuando nuestra vida está en peligro, pero que puede producir daño cuando es de larga duración. Y como decía el señor Avelar, pues ya este es un estrés crónico, puesto que ya lleva prácticamente un año. ¿Qué efecto tiene el estrés en la respuesta inmunológica? Cuando nosotros tenemos, y me voy a detener en esto porque es muy importante a todo lo que él dijo, cuando tenemos un estrés emocional como el que está viviendo en este momento la humanidad, que además no es un estrés solamente el de la pandemia, este se suma a los eventos estresantes que las personas ya pudieran haber tenido y que tenían antes de la pandemia, pero ahora llega esta avalancha, esta catástrofe planetaria. Entonces, ¿cómo está viviendo la gente esta pandemia? Lo está viviendo con miedo, en algunos casos con pánico, con mucha rabia, con mucha frustración, con mucha victimización. Pobrecitos nosotros, antes vivíamos también y ahora lo que nos ha pasado lo estamos viviendo con desesperanza, personas que dicen, así no vale la pena seguir viviendo, no sabemos, hemos perdido trabajo, hemos perdido recreación, hemos perdido los niños en la casa, no están estudiando, o sea, ha tocado prácticamente todas las vidas del ser humano y además esta sensación de vulnerabilidad y de falta de control. Cuando eso se vive de esa manera, se activa un eje, que es el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Todo eso, ese proceso emocional se realiza en el sistema límbico, en la corteza cerebral, y allí se produce una primera hormona en el hipotálamo, que es la hormona liberadora de corticotropina, que estimula que la glándula pituitaria produzca CTH, y a nivel de la corteza, en las glándulas suprarrenales, se producen unas moléculas que se llaman glucocorticoides, entre ellos el cortisol, que es un fuerte supresor de la respuesta inmunológica. Todos los experimentos hechos in vivo e in vitro demuestran que el cortisol es un fuerte supresor de la respuesta inmunológica. Por la vía del estrés físico, la vía autonómica, la vía eléctrica, se producen catecolaminas, adrenalina, y también la adrenalina es un fuerte supresor de la respuesta inmunológica. Así que por la vía neurohormonal o por la vía autonómica se producen en las glándulas suprarrenales moléculas que van a suprimir a la respuesta inmunológica. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que realmente nuestras personas, nuestros trabajadores, están sufriendo un estrés más allá de sus posibilidades de reacción, que si no se atiende, nada más que por este esquema que está aquí, puede suprimir su respuesta inmunológica y puede conducir, cuando la respuesta inmunológica está suprimida, puede conducir a enfermedad. Esto solamente justifica, por ejemplo, que una empresa se ocupe de la salud mental de las personas, sin contar con ese binomio ansiedad y depresión que se ha instalado en la humanidad, con el agravante además de que las personas ya ni siquiera se enteran que tienen ansiedad y depresión, y si se enteran es como la normalidad, eso se ha normalizado, la ansiedad y la depresión se han normalizado. Y lo manejan pues a través de medicamentos, pero lo cierto es que una persona con eso, con ese binomio nada más, ansiedad, depresión, en forma crónica, pues está con la posibilidad de enfermarse. Así que pareciera como natural que esto es un aspecto, como decía el señor Avelar, que tenemos que ocuparnos, que las empresas deben ocuparse, porque una empresa saludable requiere que su capital humano esté sano. Yo estoy persuadida, y por lo menos el último video del curso de inmunoalfabetización habla de eso. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque es que las personas no podemos desarrollar todo nuestro potencial, nuestra creatividad, nuestros valores de solidaridad, de transformación, de contribuir al cambio que tanto la humanidad necesita si no está sano. O sea, eso es un requisito. Una persona enferma no tiene la disposición, no tiene la energía, no tiene la fuerza para participar creativamente de todo este proceso, ya sea a nivel de una empresa, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel social. Pero esa no es toda la historia, y esto
este experimento, me gusta todo llevarlo, por supuesto soy investigadora, a los experimentos porque nos demuestran mucho. Este experimento fue hecho con ratas de laboratorio y aquí el evento estresante era electricidad en la cola, pero los animales tenían una palanquita que cuando ellos apretaban, cesaba el evento estresante y cuando se les medía la respuesta inmune, se observaba que la respuesta inmune estaba activada. Por el contrario, los animales de la otra jaulita de la izquierda, el grupo desamparado, no tenían palanquita, simplemente se tenían que calar su electricidad todo el tiempo pues, que el experimentador quisiera, y cuando se les medía la respuesta inmunológica se observaba una supresión de la respuesta inmune. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos animales? La palanquita. ¿Qué representa la palanquita en nuestra vida, en nuestra cotidianidad? Representa el control que nosotros tenemos o creemos tener sobre una determinada situación. Y esa es justamente la que hemos perdido. Fíjense que este experimento se repitió y eso es lo que me parece la parte más interesante y por qué conecta esto con lo que voy a mencionar posteriormente. Este experimento se repitió, estas raticas habían aprendido que cuando le daban a la palanquita cesaba el evento estresante, volvieron a hacer el mismo experimento con estas raticas que ya estaban educadas, las volvieron a poner en una jaula idéntica, pero cuando tocaban la palanquita no cesaba el evento estresante, sino que la electricidad seguía funcionando. Les podría decir a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Eso siguieron con la respuesta inmunológica activada o suprimida? A lo mejor pueden pensar que está suprimida porque, bueno, porque ahora la palanquita no le está funcionando, pero no es cierto. En ese caso, siguieron teniendo siguieron teniendo su respuesta inmunológica activada porque habían aprendido y habían aprendido que esa palanquita, si no les estaba funcionando en ese momento, en algún momento les iba a funcionar. Eso es lo que llaman los psicólogos el locus de control, que puede ser real, como lo explicamos en la primera ocasión, o también de una forma imaginaria, como el segundo caso. Entonces, ¿qué queremos nosotros con un curso de inmunoalfabetización para empresas? Darles esa palanquita. Justamente eso es lo que queremos, que las personas tengan un conocimiento, que tengan, que además es impartido de una manera muy clara, muy sencilla, muy amigable, que dispongan de herramientas, porque a pesar de continuar el evento estresante, porque además va a continuar todavía un tiempo, esas personas dispongan de una información que es relevante, esto lo debiera saber la humanidad entera, que les va a permitir apropiarse con conciencia y responsabilidad de su respuesta inmunológica, participar activa y conscientemente en el cuidado de su salud, entendiendo que estamos atravesando por un proceso difícil y es cuando más debemos hacer, practicando las herramientas que les vamos a dar y que además no son nada complicadas. Entonces, por eso esto solamente justifica este curso de inmunoalfabetización. Para justamente eso es lo que hacemos, pues queremos darle a las personas herramientas y conocimientos para que atraviesen este periodo. ¿Qué herramientas nosotros disponemos? Disponemos de una herramienta muy importante que es la imaginación guiada. Esta señora que está aquí, Candice Pear, fue una gran neurocientífica, investigadora del NIH en los Estados Unidos, el Instituto de Salud Pública de los Estados Unidos, fue candidata a Premio Nobel de Medicina, y ella decía en un libro, la meditación, la relajación o la imaginación guiada es otra forma de entrar en la conversación interna del organismo, interviniendo conscientemente en sus interacciones bioquímicas. Este es un conocimiento que empodera. Yo lo he visto en los miles de talleres que he dado a través de América Latina. Decirle esto a una persona, por ejemplo, que está enferma, decirle esto a una persona que tiene un estrés crónico y que ya no puede ni pararse de la cama, que tiene insomnio, que está malhumorado,
malhumorada todo el tiempo, que sabe que está en riesgo de enfermar. Es decir, tú tienes una herramienta con la cual tú puedes entrar en la conversación interna de tu organismo y puedes cambiar las interacciones bioquímicas que tenga allá. O sea, a la gente se le ilumina el rostro, se le iluminan los ojos y se acogen a esta herramienta y la practican. Y si esto fuera poco, aquí está este experimento. De nuevo, esto fue hecho en la Universidad de Princeton, aquí en Estados Unidos, donde se les dio a las personas a que vieran observaran un objeto, una forma, y después se les hizo un estudio de emisión de positrones para ver qué zonas del cerebro estaban activadas. Y estaban activadas el lóbulo frontal, parietal y occipital. En cambio, y luego se repitió este experimento, pero las personas tenían que imaginar ese objeto, ya no verlo, sino imaginarlo. Y se observaba que se activaban las mismas zonas del cerebro. Esto nos plantea entonces una duda muy, muy semántica, o sea, ¿qué es entonces realidad? ¿Lo que observamos con los sentidos o accedemos a él con los sentidos o lo que imaginamos? Pareciera que para el cerebro es distinto y por eso es que nosotros afirmamos que podemos de alguna manera construir nuestra propia realidad. Pero no solamente es que se encienden las zonas del cerebro y aparecen unas imágenes en colores y decimos, ah, mira, esta es la zona del cerebro, sino que cuando decimos que se activan esas zonas del cerebro es porque allí se están produciendo neurotransmisores que llevan informaciones hasta el resto del cuerpo, bien sea, por ejemplo, activación del sistema inmune. Yo estoy pasando un periodo muy malo de mi vida, o sea, esto ha sido terrible, esto es una catástrofe, pero yo quiero atravesar este periodo sin enfermarme y entonces por eso yo estoy realizando esta imaginación guiada y estoy mandando neurotransmisores que se acoplan y coinciden con este pensamiento que yo estoy teniendo y es que quiero atravesar este periodo sin enfermarme y por el contrario quiero mantener activada mi respuesta inmunológica y literalmente el sistema inmune entiende ese lenguaje y actúa en concordancia. Otro aspecto que tenemos es, por ejemplo, para entrar en esa conversación interna del organismo, es importante pues esa mirada interior y eso lo hacemos a través de la evaluación de la personalidad inmunocompetente. Es una prueba que puso a punto el padre de la psiconeuroinmunología, el doctor George Solomon, a quien yo tuve el honor de invitar a mi país Venezuela, a darnos una conferencia. Después mantuvimos una amistad por muchos años hasta que él murió, fue como mi maestro, yo lo respeto y lo quiero muchísimo. Y fíjense ustedes que él tuvo la habilidad, siendo un médico psiquiatra, era profesor emérito de UCLA aquí en Estados Unidos, él tuvo la habilidad de entender que la forma de accionar en la vida cotidiana, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, la forma de accionar, de pensar, de reaccionar, de vivir en nuestra cotidianidad, tiene que ver con nuestro estado o no de inmunocompetencia. Entonces, fíjense la primera pregunta, ¿tiene el trabajo, las actividades, la familia y las relaciones un sentido o significado en mi vida diaria? Tengo la habilidad para expresar adecuadamente la rabia, puedo compartir mis necesidades, puedo revolver mis necesidades predominantemente de forma individual, tengo suficiente espacio en mi vida para el disfrute, me encuentro deprimido durante largos periodos en los cuales me desespero por no poder cambiar las condiciones que me causan esta situación. Entonces, cuando son 12 preguntas, las personas contestan sí o no. Esta es una prueba que tenemos en nuestro portal que les invito a visitar, www.miaevolution.com. Lo primero que aparece es la prueba de personalidad inmunocompetente, las personas la llenan, a vuelta de correo les llegan las respuestas y esa persona puede saber si tiene su nivel de inmunocompetencia muy bueno, si lo tiene intermedio o si lo tiene bajo. Ya con las innumerables pruebas que hemos hecho, que creo que vamos por los 11,000, hemos podido observar que más del 30% de las personas tienen inmunocompetencia baja. Esas personas están en riesgo de enfermarse y se beneficiarían muchísimo, por ejemplo, de hacer un curso de inmunoalfabetización. También en nuestra página del portal tenemos dos imaginaciones guiadas. En marzo del año pasado, cuando
cuando de alguna manera pues entendí lo que podía significar esta pandemia, colocamos en forma gratuita en nuestro portal una imaginación guiada que se llama justamente la aventura inmunológica, para que las personas tuvieran eso. Les dimos esa palanquita de control y las personas así lo decían. O sea, frente a aquella enormidad que estaban viviendo y aquella inseguridad, el hecho de disponer de una herramienta que les permitiera activar su respuesta inmunológica y explicándoselo de que eso funcionaba, la gente pues nos los agradecía por todas las vías, correos, redes, etcétera, etcétera. Entonces esa está puesta y ya más o menos en el mes de mayo crié otra aventura inmunológica específicamente para las personas que tenían el COVID. Así que, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Tenemos, pues, entonces, visiten nuestros portales, estas son nuestras redes. Para las empresas, nosotros tenemos 3 tipos de cursos. Tenemos un curso introductorio más corto, tenemos un curso intermedio y tenemos el curso completo, que en este momento tenemos una buena promoción de ese curso si las personas además lo quieren experimentar pues en su propia vida personal, antes de pensar pues en poderlo aplicar o llevar a una empresa. Este es nuestro URL para las empresas, miaevolution.com/mia/empresas. Estamos a nuestra disposición, estamos a su disposición, tanto la doctora Yosimar Chacín, que me imagino que está presente, como yo, pues podemos atenderlo. Nosotros tenemos la capacidad, porque son cursos totalmente online, que nosotros además podemos adecuar en sus distintas modalidades y con las diferentes opciones que tenemos. Inclusive el curso avanzado, pues hay un psicólogo permanentemente durante el mes que nosotros calculamos que le lleva a las personas ver los 36 videos que conforman el curso, precisamente dando apoyo emocional a medida que las personas empiezan a entrar a este conocimiento, pues empiezan a removérseles las emociones, empiezan a expresar lo que sienten, empiezan a hacer preguntas que contesto yo directamente y que bueno, tiene ese acompañamiento que es muy importante. Así que muchísimas gracias de verdad por haberme dado esta oportunidad y me encantaría, por supuesto, contestar las preguntas que el auditorio pues que quieran hacer, ¿no? Muchas gracias al señor Avelar en particular. No, es un privilegio. Uno de los componentes importantes de todo lo que a bien nos has hecho favor de comentar, Marianela, es precisamente ok, si yo puedo entender que existe este factor emocional que altera mi capacidad de que mi sistema inmunológico funcione como debe de ser y ayude en mi defensa de virus, bacterias y otra serie de patógenos que pueden amenazar mi salud. El qué hacer para prevenirlo, el cómo manejar nuestras condiciones tanto emocionales como de estrés, se vuelve una acción de mayor relevancia, de mayor atención y que puede requerir pues que invirtamos en ello, primero que nada, nuestro tiempo y nuestra atención para estar mejor, para sentirnos mejor, menos estresado y en consecuencia de ello, menos vulnerable en una época tan complicada donde, como lo mencionábamos al principio, el estrés, la incertidumbre a la enfermedad, a la situación económica, a la pérdida del trabajo, a todo lo que hay en el entorno, a las noticias que nos amenazan con tanta ferocidad de información cierta o no que corre por las redes, nos produce estrés y preocupación por los nuestros, por nuestra salud, por nuestros seres queridos, y el saber cómo manejarlo se vuelve una herramienta muy útil para poder mantenernos sanos y salvos a pesar de las circunstancias. Voy a pausar la stop share. Ok. Sí, si quieres. Vamos a pasar muchas gracias a ambos por la información, por sus perspectivas de este tema. Creo que está súper interesante y además a nuestros asistentes les va a dar como una perspectiva muy diferente de tanto de los aspectos psicosociales que
les están impactando. No solo en este momento, creo que también ya desde antes veníamos teniendo estos temas de estrés muy intenso en los temas familiares, en el aspecto laboral. Y bueno, me gustaría también que pasemos ya a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si aquí tenemos algunas preguntas en el chat. A ver, me preguntan una. Dice, ¿cómo cumplo con la NOM 035 en México si solo es dar a conocer esto a los trabajadores o si realmente tengo que aplicar este tipo de herramientas u otras para cumplir con los requisitos que me solicita dicha norma? Bueno, si me permites contestar, en este caso es a Samuel. El principio es básico. Uno de los componentes fundamentales cuando hablamos de cómo cumplo la norma tiene que ver con la obligación legal laboral emanada de la norma sobre qué es lo que debemos de hacer. Y lo que nos establece en la norma es principalmente medidas de reacción que podemos y debemos implementar para cuidar la salud de nuestros trabajadores en el terreno psicológico. Por lo tanto, si nosotros documentamos las actividades que realizamos para cuidar el bienestar psicosocial de nuestros trabajadores, simplemente documentando el curso que tomaron, teniendo las constancias, ya estamos cumpliendo parte de la norma, ¿sí? El segundo componente es cuando un empleado tiene una situación de sobreestrés o cualquier efecto que pueda tener que amenace su estabilidad psicosocial, ¿sí? Nosotros estamos obligados a tener un mecanismo de reacción, es decir, a quién acude el trabajador para notificar esta circunstancia y qué pasa en consecuencia de esta notificación. Lo que las empresas debemos de tener es una reacción, ¿sí? Documental primero para registrar la queja, la información del trabajador y canalizarlo a una autoridad, a un médico, a un experto psicólogo, perdón, para que atienda la consecuencia o el efecto que le está generando esta situación. Y por el último, entender qué es lo que se lo está produciendo, ir a la causa raíz y tratar de resolverlo. Puede ser una carga de trabajo, puede ser el manejo de determinados productos, procesos en el trabajo, el no saber hacer el trabajo o inclusive en el aspecto social puede que ver el jefe, la empresa, la llegada al trabajo, amenazas, un asalto o problemas familiares. Todos ellos pueden ser factores que pueden afectar directamente el estado emocional de nuestros trabajadores y colaboradores y debemos de tener, repito, entrenamientos, formación que debe de documentarse, como el curso que menciona Marianela, que precisamente son para ayudarlos a reaccionar positivamente y manejar su situación de estrés. Al tenerlo documentado, cumplimos un componente de la norma. El segundo es tener comunicado y diseñado la ruta de qué debo de hacer y a quién debo de acudir cuando me siento en condiciones de estrés o de perjuicio emocional. Y el tercero, sí, que es no nada más canalizar a la persona, a la autoridad, al lugar correcto para poder recibir esta clase de atención, sino de nuestro lado también hacer una investigación interna si es que el factor de origen obedece aspectos directamente laborales y hacerlo adecuadamente para tomar documentación que deje evidencia de que estamos realizando estas tareas y las soluciones correspondientes en caso de que sea factible presentar soluciones y sean cosas dentro del ámbito de la empresa. Espero haber podido responder la pregunta. En Facebook nos llega una pregunta y dice: líderes, formarse, capacitar que nos comparten aquí. Creo que va un poco ligado justo con lo que estás mencionando, José María, pero cómo las empresas o los responsables de estas áreas pueden formarse y capacitarse para luego bajarlo a sus equipos o a sus colaboradores. Bueno, mira, en realidad la forma de comunicación debe ser guiada por la misma institución o la empresa. Es decir,
se documenta el proceso, qué es lo que quiero comunicar, se evidencia, es decir, se deben de dejar registros de lo que estamos haciendo y hacer una formación, entrenamiento, dependiendo qué es lo que vamos a hacer. En primer lugar, si es un entrenamiento como el que habla Marianela, hay una constancia de este material que recibe el trabajador y dejarlo en su expediente de que él ya se certificó, que él ya tomó el curso, ¿sí? Y dar seguimiento esporádico para ver si todavía conoce, si todavía lo practica, para reforzar que este conocimiento aprendido esté en uso. La segunda parte, además de evidenciar el material, es asegurarnos que se difunda dentro de la organización, no nada más a través de cursos, pero hay muchas formas. Puede ser entrenamientos por internet donde te genera un registro, pueden ser banners dentro de la planta en aquellos lugares donde todavía por las condiciones de la operación requieran de presencia física para poder ejecutar la tarea, o en algunos otros elementos simplemente el dar a conocer a través de materiales escritos o de alguna otra naturaleza y que quede evidencia de que se le entregó al trabajador y esté en su dominio, en su poder, la información que le estamos entregando. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Tenemos gente conectada de otros países, no solo de México. Y bueno, en este webinar, aunque tratamos de elegirlo un poco a la NOM 035 por México, pero nos preguntan para fuera de la norma que estamos mencionando, ¿cómo pueden beneficiarse empleados o personas individuales que no están necesariamente dentro de una organización de este tipo de información y herramientas para superar el momento presente, el momento que estamos cruzando en esto? Bueno, y yo creo que en esta parte, gracias Jenny, yo creo que en esta parte, tanto un servidor, voy a tratar de dar la explicación, pero también Marianela mencionó algunos aspectos y tal vez los quiera abundar. En primer lugar, un trabajador sano que se siente bien puede desempeñar mejor sus funciones. Una persona en buenas condiciones trabaja mejor, contribuye y puede ser creativo, puede ser socialmente apto para desarrollar buena comunicación, ser un buen líder y obviamente y un buen colaborador en condiciones de aprender y crecer más. Ese es uno de los principios básicos de la salud ocupacional en el trabajo. O sea, si tú te sientes bien, estás en condiciones no nada más de vivir bien en tu ámbito personal, sino de desempeñarte bien en tu ámbito profesional. Sí, y quería, por supuesto que es un curso que, bueno, estamos aquí hablando para empresas, pero que lo pueden tomar las personas en forma individual, es así como como lo están tomando. Hemos llegado a 30 países. Hay personas de 30 países, no sé, tan lejanos como China o como Israel o como Arabia Saudita, que han tomado nuestros cursos, además de Europa y por supuesto los países de América Latina. Entonces simplemente pues nada, entran a nuestro portal, se ponen en contacto con nosotros. En este momento, como les dije, tenemos una promoción del curso avanzado, el que consta de acompañamiento. Estos cursos son en base a videos que yo grabé personalmente, con diferentes módulos y diferentes temas. Entonces, básicamente y muy rápidamente, esos módulos tienen que ver con el sistema inmunológico, nuestro pilar fundamental. Las personas realmente salen activando su sistema inmunológico con el estrés, manejo del estrés, la personalidad inmunocompetente, la epigenética, que al final no la mencioné muy rápidamente, que demuestra que no solamente es que las personas se pueden enfermar por una supresión del sistema inmunológico, sino que hoy en día la epigenética es el control por encima de la genética, es una disciplina que tiene pues sí que en el ámbito de investigación y de conocimiento, unos 20, 25 años, y que nos dice que no estamos determinados genéticamente, como nos lo decía Darwin y el paradigma anterior, sino que realmente nuestros genes están sujetos a la acción del ambiente. Es decir, que en un momento de crisis como lo que estamos viviendo, en un momento de estrés como lo que estamos viviendo, se pueden activar genes para la enfermedad. ¿Okay? Entonces, eso también lo explicamos y es un componente esencial de nuestro curso, porque además explicamos no solo cómo activar el sistema inmunológico, sino cómo activar neuroredes en el cerebro conducientes a, si tenemos activados genes de la enfermedad
desactivarlos, porque las modificaciones epigenéticas son modificables, y eso es algo que nos da la responsabilidad directamente sobre nosotros. Somos responsables de nuestro sistema inmune, somos responsables de nuestros genes y somos responsables de cómo conectamos nuestras neuroredes. Y por supuesto, conceptos de neurociencia. Todo eso con un acompañamiento durante todo el mes completo de un psicólogo o de una psicóloga, y con la posibilidad además de hacer preguntas directas, ya si tienen que ver con biología o con algo que la persona esté viendo, que contesto yo directamente. Entonces, en este momento tenemos un curso de estos avanzados en promoción, y habíamos hablado con el señor Avelar si las personas quieren en este momento hacer este curso, gracias pues a la amabilidad del señor Avelar y que están aquí, podemos hacer un 20% de descuento sobre el precio promocional. Porque es bueno, yo creo que es fundamental, cuando la gente lo vive y lo experiencia, entiende mucho mejor de qué se trata y lo va a poder aplicar o considerar de llevarlo a la empresa, de llevarlo a las empresas. Llevamos un récord pues de todas las evaluaciones que han hecho las personas de estos cursos, y realmente las podemos compartir para que las personas puedan ver el impacto que causa este tipo de curso, que está causando este tipo de cursos en estos momentos en la salud mental de las personas, porque una empresa saludable es aquella que tiene un capital humano que es saludable, que está sano. Entonces de eso pues exactamente se trata, ¿no? Sí. Y Jenny, mira, por ahí está una pregunta adicional que nos establece. Tengo una de Ricardo. Sí, García, correcto. sí. Dice, hablando del estrés y los efectos que estos tienen en la salud, ¿qué instrumentos de medición o herramientas podemos usar las empresas para medir el estrés? Sí, tenemos dos. Tenemos la prueba de estrés percibido y una prueba que es absolutamente importante en estos momentos, que es la prueba de Holmes-Rahe, así se llama. Es una prueba que consta de todas las áreas de todos los posibles eventos estresantes. Eso tiene un puntaje. Y nosotros la aplicamos durante muchos años en Venezuela frente a aquella terrible crisis que se nos venía encima, que era casi como una pandemia del virus, pero a nivel de país. Y encontramos resultados totalmente que nos dejaron perplejos, y es que las personas realmente, esa prueba nos dice cuánto esa persona está en riesgo de enfermarse. Si las personas se han visto afectadas en su recreación, si han tenido pérdidas de familiares, que en este momento muchas personas han perdido familiares por causa de la pandemia, si han tenido duelo, si han habido cambios sustanciales en su forma de vivir, si hay problemas económicos, si han tenido mudanzas, si cambian las formas de recreación, si cambian las formas de trabajo, si han perdido trabajo, todo eso, cada una de esas cosas va teniendo un puntaje, y al final eso nos da una fórmula que se puede calcular qué riesgo tiene esa persona de enfermarse en 2 y 4 años. Todos los estudios de investigación en este momento, y los médicos están alertando, los sociólogos están argumentando que va a haber un aumento de enfermedades como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, la diabetes, que las vamos a ver prontamente en 1 o 2 años por causa directamente del estrés que está causando la pandemia en las personas. Sí. Así que tenemos esas dos pruebas de estrés percibido y la prueba de Holmes-Rahe. Sí, y en la circunstancia práctica, más allá de la condición del entorno laboral en donde se prestan las actividades profesionales, hay un indicador típico que es ya la traducción de esta condición de estrés en nuestro estado anatómico, que es la hipertensión. La hipertensión ya es una consecuencia sintomática que aparece en las personas, y la mejor manera de hacerlo es una persona que tiene ya una cuestión de presión arterial elevada, tomársela, y si lo trae alto necesita relajarse, pero ya esa es una medida de contingencia inmediata. Normalmente hay muchos aparatos para medir la presión arterial, pero ese es un indicador inminente de que hay un elemento fuera de control, y que si la persona ya tenía una
condición cardíaca determinada, son agravantes severos que pueden poner en riesgo la vida del trabajador. Perfecto. Pues creo que ya no hay más preguntas. Me parece que ya no hay más preguntas. Bueno, a mí me gustaría solamente hacer mención que Abelari Castillo va a estar también colaborando con el equipo de Marianela para apoyar a nuestros clientes en proyectos, auditorías y propuestas que quieran que hagamos como este mix de los servicios de Abelari Castillo en temas de recursos humanos, desarrollo organizacional, formación, capacitación, etcétera, que podemos fusionar nuestros servicios junto con el expertise de Marianela en estos temas para ofrecerles soluciones más a medida que involucre también estos equipos juntos. Entonces, bueno, solo para que lo tomen en cuenta por si tienen dudas, algún requerimiento, necesitan alguna auditoría, asesoría o lo que necesiten, tienen aquí nuestros datos de contacto, tanto de Marianela y todo su equipo de Mía, que ya les compartió ella su página de internet, la pueden buscar también en todas las redes sociales. Van a poder ver este webinar grabado también en YouTube y en nuestras redes sociales de Abelari Castillo, por si quieren volver a escuchar el contenido, compartirlo con quien crean que le puede ser útil y también que puedan, como a lo mejor con más calma, revisar esta información y poder tomar notas, etcétera. Ya saben, como siempre, que pueden contactarse también con Abelari Castillo para más información sobre este tema o cualquier otro que les interese en los que hemos tocado en otros webinars. Nos encuentran en la página abelarcastillo.com. El correo de contacto es info@abelarcastillo.com y también estamos en todas las redes, prácticamente en todas las redes. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn y encuentran todos los videos de nuestros webinars anteriores en nuestro canal de YouTube, en Abelari Castillo. Entonces, les agradecemos nuevamente a los dos panelistas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, Marianela. Sobre todo, muchas gracias a quienes se conectaron hoy. Gracias a IDC nuevamente por permitirnos tener este espacio y ayudarnos a difundir este contenido con nuestra audiencia. Y esperamos verlos en nuestro próximo webinar. Estén pendientes en las redes porque también viene un tema súper interesante para el próximo webinar. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por compartirnos una hora de su tiempo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Gracias, José María. Gracias, Marianela. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.